Buenos días, queridos amigos y colegas. Estamos aquí otra vez, quienes conformamos el Círculo de Abogados Laboralistas. Después de un primer día de webinar, continuamos con este segundo espacio de conversación en el que, como el día de ayer, se trataron temas que pues para nosotros siguen siendo de interés porque existen todavía ciertos bemoles que el empleador necesita sean aterrizados para no tener una inseguridad jurídica y poder tener absoluta claridad respecto del cumplimiento de la ley y sobre todo estar en un rol adecuado de los empleadores. Aquí me acompañan el día de hoy Patti Andrade, miembro fundador del Círculo de Abogados Laboralistas, José Endara y quien les habla, Gabriela Alarcón. El día de hoy vamos a hablar como tema general de la importancia de lo que significa la protección de los datos personales enfocados en dos ámbitos. Uno, respecto de los procesos de contratación de personal, el otro desde la perspectiva del derecho a la información del empleador y finalmente el rol del empleador como responsable de la protección de los datos personales. Pues esperamos que sea un espacio provechoso en el que ustedes puedan obtener información respecto de la cual todavía hay mucho de qué hablar y nosotros queremos poner esa voz en alto para que pues podamos discutir y tener entre nosotros una respuesta a todas estas preguntas que pues se pueden generar alrededor de los temas. Así que sin más presentación, pues le dejo a Patti con la palabra para continuar con esta conversación. Muchas gracias, Gaby. Buenos días con todos. Para nosotros es un gusto poder conversar con ustedes y tratar temas que de alguna manera no están tan elaborados o no hemos analizado todavía tanto como, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, que es nueva en nuestro país y tiene muchos bemoles y es importante que se topen estos temas, que los traigamos sobre la mesa y ese ha sido el interés del Círculo de Abogados Laboralistas. Es por eso que en este segundo día yo les voy a hablar sobre la discriminación y la ley de protección de datos, los datos personales. Primero tenemos un derecho ya que se ha topado mucho y que lo hemos revisado mucho sobre la discriminación o no en la contratación de personal. Tenemos un convenio de la OIT 111, ahora el convenio 190 que fue ratificado hace poco por el Ecuador, y la ley violeta, de economía violeta, que nos establece cierta normativa de igualdad de oportunidades dentro de la contratación de personal. Y por otro lado, la ley de protección de datos que nos establece que hay datos sensibles de las personas que no las podemos topar y que es de obligatorio cumplimiento ni siquiera tomarlas en cuenta para la contratación, porque la contratación debe ser llevada en un espacio de igualdad de oportunidades. Y datos sensibles, como por ejemplo se establece bien en la ley, como etnia, como situación migratoria, estado civil de las personas, es un dato que no necesitamos para la contratación, que no deberíamos solicitarla y que no se debe considerar para que el empleador decida o no contratar a una persona. La contratación debe ser realizada y la selección de personal en base objetivamente a los perfiles y a las necesidades de la posición sin contar con esta información. Lastimosamente, históricamente hemos estado acostumbrados a pedir, por ejemplo, récord policial, y es algo que ya por ley no lo podemos hacer, no lo debemos hacer y debemos aprender a gestionar todos los procesos de acuerdo a la ley que tenemos vigente. Tenemos el acuerdo 82 del Ministerio de Trabajo que ya nos dispone ciertos lineamientos para la contratación. Tenemos ahora la ley de economía violeta y obviamente la ley de datos personales que ya nos da esta definición de datos sensibles y que incluye esta información taxativa de alguna manera, pero también es ejemplificativa y que nos dice que la identidad de género, por ejemplo, es un dato que ni siquiera debo solicitar a la contratación. La condición migratoria u orientación sexual es un dato que no debo tampoco tomar en cuenta porque no me suma, no es relevante para el proceso de contratación y debe ser obviado. Por lo tanto, todas las empresas deben tomar en cuenta que debo modificar la información que solicito al inicio de la relación laboral, debo ya seguir un procedimiento adecuado para que los procesos internos se adecúen a la ley de protección de datos y seguir la normativa ahora que es nueva, que obviamente nos tiene algunos espacios de mejora a nivel nacional que debemos tomar en cuenta e internamente debemos considerar que estos procesos deben ser diferentes y debemos adecuarnos a la nueva normativa.
Gracias, Patti. Efectivamente, pues tenemos un reto importante como empleadores, pero también hay datos que Patti nos acaba de dar súper importantes respecto a aquella normativa vigente. Sin embargo, vamos a ver los casos en los que nos podemos encontrar. José, cuéntanos, ¿qué pasa con el empleador respecto de la seguridad y necesidad de información? Perfecto, Gaby. Muchas gracias y qué gusto compartir este espacio tanto contigo como con Patti y con todas las personas que nos están escuchando. En el círculo justamente lo que buscamos es que se genere debate, que podamos conversar sobre estos temas y así también poder aportar a que en nuestra cultura jurídica pues tanto se respeten los derechos, pero también se promueva una situación de cierta equidad en el reconocimiento de esos derechos, tomando en cuenta que nuestro ciclo de webinars justamente se enfoca en que estamos en un país en crisis, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo el cumplir con los derechos y el reconocer esos derechos también de alguna manera tiene que considerar la situación propia de los empleadores para promover esa contratación, mantener las plazas de trabajo que ya existen actualmente. Entonces yo les quería comentar que yo identifico que actualmente sí tenemos una situación sumamente relevante que sí es comenzar a hablar sobre el derecho a la información del empleador. ¿Por qué? Porque sí tenemos que tomar en cuenta que por la realidad propia de nuestra relación laboral, que es una relación jurídica subordinada, va a existir siempre una asimetría informativa. El empleador conoce más del trabajador que lo que lo que el trabajador conoce del empleador. Eso está bien, es normal, pero tiene que tener ciertos límites. Pero esos límites no necesariamente tienen que llevar a que puedan existir ciertas situaciones extraordinarias o ciertos abusos que impidan al empleador cumplir justamente con sus obligaciones. Por ejemplo, Patti, tú nos mencionabas de que si bien aún no son trabajadores, son sujetos protegidos de nuestro derecho laboral los postulantes. Y lo que voy a poder preguntar en el momento de un proceso de contratación, claro, no es lo mismo que ya voy a yo poder acceder con mi información una vez que inicia la relación laboral. Entonces, si es que yo ya inicié una relación laboral, hasta que por el propio sistema del Ministerio del Trabajo, el SUT, nos pide información que nada tenía que ver al proceso de selección, por ejemplo, lo que nos mencionabas, etnia, raza, todos estos temas que en un proceso de selección no son adecuados preguntar, pero una vez que ya inicia la relación laboral, sí es absolutamente relevante que yo los conozca. Por ejemplo, pensemos que por un tema de enfermedades profesionales, por salud ocupacional, yo tengo que acceder necesariamente a información sensible, a datos sensibles del trabajador para poder adecuar su puesto de trabajo. Otras situaciones sumamente llamativas, por ejemplo, son las relacionadas a las estabilidades. Si es que es una persona que está embarazada, si es que es una persona que es discapacitada o si tiene bajo su cuidado a una persona con discapacidad. Justo el día de ayer, en el webinar que tuvieron nuestros colegas, se hablaba sobre el tema de la estabilidad y de cómo es necesario tener una certidumbre, una certeza sobre cómo vamos a proteger esa información, cómo vamos a acceder a esa información justamente para garantizar esos derechos. Entonces, ¿por qué considero que este es un tema ahora que lo tenemos que conversar mucho? Porque la ley lo que ha buscado es justamente proteger esa privacidad del trabajador, que no comparte información que no es relevante para la relación laboral o que hasta cierto punto puede ser considerada o puede ser utilizado para fines discriminatorios, que obviamente lo lógico es que el empleador no incurra en esas situaciones y no se afecten los derechos de los trabajadores, pero no llegar al extremo como en ciertas situaciones ya estamos teniendo, en las cuales el ocultar esa información tenga como resultado que el empleador recibe un perjuicio en la medida en que no puede, pues, tomar decisiones informadamente, no puede planificar, inclusive ahorrar para tomar ciertas decisiones, pagar indemnizaciones, reconocer ciertos derechos. Así que ese derecho a la información del empleador se vuelve ahora mucho más relevante en la medida en que, si bien cierta información tiene que ser cuidada, no tiene que ser entregada, hay otra información que sí tiene que ser entregada para que el empleador pueda cumplir con sus obligaciones. Entonces, yo he identificado y cuando hemos conversado con ustedes y con otros colegas del círculo, nos hemos dado cuenta de que se está manejando de manera no adecuada o desproporcionada. Por ejemplo, que en ciertas situaciones
La Corte Constitucional, por ejemplo, ya ha dicho que las mujeres embarazadas tienen un derecho a la privacidad y si es que no quieren informar de su embarazo, pues perfecto, porque pueden haber muchos temas personales ahí que aún no los quieren ventilar, no los quieren conversar, pero el derecho al cuidado, el deber al cuidado que inicia con el empleador, se lo realiza en el momento en el que informa. Ya sabemos también que si es que una embarazada está en un estado de gestación en el que es evidente, el que yo te informe no es necesario, pero yo cómo voy a poder ejercer el derecho al cuidado, mi deber al cuidado, si es que efectivamente no me informas. Y esto también está pasando en situaciones, por ejemplo, de trabajadores con discapacidad o que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad, en las cuales el tratamiento que ha dado la Corte Nacional ha sido bastante variante en este tiempo, en el que, por ejemplo, al inicio las resoluciones iban en el sentido de que si es que no informaste, no te pago la indemnización. Luego varió de alguna manera en la que creo que yo de alguna manera sí se encontraba una cierta proporcionalidad en la cual si es que el empleador hacía todos los esfuerzos por conocer y no se informaba, pues no correspondía el pago de la indemnización, que de alguna manera compartía la responsabilidad, tanto entre empleador y trabajador. Pero ahora unas últimas sentencias de la Corte Nacional más bien están llevando al criterio de que la persona con discapacidad o que tiene bajo su cuidado una persona con discapacidad no tiene que informar, simplemente por el hecho de que tenga discapacidad o por el hecho de que tenga bajo su cuidado una persona con discapacidad, ya tiene el derecho y debe pagarse esa indemnización, cuando inclusive en ciertas situaciones el trabajador, quizás no deliberadamente, pero en otras sí deliberadamente ha ocultado esa información. Así que en la medida en que yo oculte esa información, también no se podría esperar que el empleador pueda o reconocer los derechos o justamente prepararse para dar el tratamiento adecuado y que no se vulneren esos derechos. Entonces, deberíamos pasar a un ámbito mucho más preventivo y no solo sancionatorio. Muchas gracias, José. Bueno, pues ustedes acaban de oír la dificultad en la que muchas veces nos encontramos y yo les voy a añadir una dificultad adicional. Pues ustedes saben que desde mayo del 2021 se emitió la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, esta ley tuvo una transitoria que le puso en vigencia en mayo del 2023. Y ahora es el momento en el que pues, nos damos cuenta que si bien es una ley transversal, existe ciertas contradicciones respecto de yo como empleador, la obligación que tengo respecto de la protección de datos personales y también el derecho a la información a la que tengo como empleador para cumplir mis derechos y obligaciones. Y es importante saber en qué punto nos situamos. Para esto necesariamente tengo que referirme a dos derechos fundamentales. Un derecho fundamental que establece la Ley de Protección de Datos Personales es el derecho a la privacidad. Artículo 66 de la Constitución, los datos personales están protegidos por la Constitución, son un derecho fundamental del trabajador y de cualquier ciudadano ecuatoriano. Por lo tanto, nuestro marco de protección de datos personales viene dado desde la Constitución. Segundo elemento fundamental para esta conversación que estamos generando. Si yo ya tengo, por un lado, protegido el derecho a la protección de datos personales, por otro lado, yo como empleador estoy sujeto a principios de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Y uno de los principios de la Ley de Protección de Datos es el principio de la legalidad. ¿A qué se refiere el principio de la legalidad? Que yo como empleador tengo que solicitar los datos a mi personal siempre respecto de una base de legitimación. ¿Cuáles son las bases de legitimación? En la Ley de Protección de Derechos Personales, pues existen varias bases de legitimación y yo me voy a referir solo a tres, que son las que en el ámbito contractual nos pueden servir. El primero, el consentimiento. La base de toda relación civil, pues ustedes conocen, en la relación civil, en la relación laboral, el pilar de las relaciones es el consentimiento. Ahora lo que vamos a discernir es si es que esta base de legitimación de consentimiento es suficiente en una relación laboral. Y precisamente ¿por qué? José, tú acabas de mencionar que siempre hay una situación no de desigualdad, sino asimétrica respecto del empleador y el trabajador. ¿Por qué? Pues obviamente el trabajador quiere acceder a una fuente de trabajo, el empleador es quien determina los parámetros en virtud de los cuales el trabajador accede a esa fuente de trabajo. Y aquí viene el primer punto. Yo como trabajador voy a tener que consentir en el contrato de trabajo para poder ingresar a esta empresa,
voy a tener que consentir en las políticas internas de la compañía, voy a tener que consentir en una serie de elementos contractuales. Y aquí viene la pregunta, ¿es la base del consentimiento suficiente para la obtención de datos personales? Pues vamos a ver. También es importante saber que otro principio fundamental de la Ley Orgánica de Protección de Datos es la transparencia y la lealtad. ¿Y qué significa eso? Que el trabajador tiene que conocer exactamente para qué tipo de proceso o para qué tratamiento de datos le estoy solicitando la información. Tiene que saber exactamente todo lo que yo voy a hacer con la información que yo le pido. Puede ser que yo voy a hacer el procesamiento de nómina, voy a hacer su afiliación al IES, voy a hacer su registro en el SUT, pero yo como empleador estoy limitado a utilizar la información que él me proporciona para cualquier otro tratamiento adicional. Eso significa que ahí vengo en la disyuntiva de qué base de legitimación utilizo como empleador. Por un lado está la base de legitimación del consentimiento, que es la que acabo de hablar. Por otro lado está la base de legitimación contractual o precontractual. Y la otra es la base del interés legítimo. Pues aquí hay una discusión muy fuerte. Ustedes dirán, la madre de las bases de legitimación, el consentimiento. Pues ya hay sentencias de los entes reguladores de la Comunidad Europea en la que han determinado que en una relación laboral la base de legitimación del consentimiento no es una base suficiente para la juridicidad del procesamiento de datos personales. ¿Esto qué quiere decir? Que el consentimiento, ¿no es cierto? El consentimiento no puede ser aplicado para todos los tratamientos de datos. Por ejemplo, el utilizar un biométrico, y es un tema que a ustedes les va a causar conflicto y posiblemente luego no me quieran hablar al respecto, el uso de un biométrico para el acceso a las instalaciones de la empresa como mecanismo de control de acceso de horario, de cumplimiento del horario, no estaría permitido con base de legitimación por el consentimiento. ¿Por qué? Porque es un dato biométrico, y el dato biométrico es un dato sensible. Entonces yo no puedo, a cuenta de que es una relación laboral y por lo tanto tienes que consentir que mi política es poner el biométrico, automáticamente establecer que es un tema de contrato y tú tienes que aceptarlo porque hay un dato sensible. Entonces, ¿qué tengo que discernir? ¿Cuándo aplico la base de legitimación de consentimiento y cuándo aplico la base de legitimación del contrato? Entonces, si yo utilizo la base la base de legitimación del consentimiento, quiere decir que en virtud de los derechos ARCO, es decir, de acceso, de revocación y de modificación del empleado, en cualquier momento me puede retirar el consentimiento. Y por lo tanto querría decir que yo tengo que dejar de procesar la nómina, de cumplir mis obligaciones, porque el trabajador decidió quitarme su consentimiento, que es un derecho de la Ley de Protección de Datos. Entonces aquí viene el análisis de la siguiente base de legitimación. La legitimación por contrato. Si es que yo, o por ley, por la legalidad, si yo por ley como empleador estoy obligado a procesar nómina, reportar IES, reportar al sistema del Ministerio de Trabajo, es evidente que la base de legitimación no puede ser el consentimiento, sino que tiene que ser un interés legítimo o una base de legalidad. Por otro lado, si es que yo voy a utilizar un biométrico, ya no puedo basarme en un interés legítimo o en la base de existencia de un contrato. ¿Por qué? Porque es un dato sensible. Entonces, sí o sí, en una relación laboral, para utilizar el biométrico tengo que tener el consentimiento. Y el consentimiento, siempre y cuando yo le haya dado la alternativa al trabajador de escoger por otro método distinto al biométrico. Antes no nos cuestionábamos de si es que el biométrico sirve o no sirve. Hoy les doy la mala noticia de que el biométrico respecto de protección de datos personales puede ser un tema cuestionado, sancionado por la autoridad de control. Entonces son estos los bemoles que ahora como empleadores tenemos que enfrentar para poder cubrir de manera adecuada nuestras responsabilidades, porque ahora yo ya no puedo pedir cualquier información para contratar. Tengo que pedir información pertinente bajo el principio de minimización de datos. Entonces, en esto viene lo que Patti muy bien señalaba, que ya existe normativa que nos dice qué datos tengo que pedir para contratar.
Y esto es coincidente con la Ley de Protección de Datos. Usted solo puede pedir los datos que sean necesarios para poder suscribir el contrato y para poder evaluar la aptitud al cargo. Por lo tanto, si es que es casado, si es que está embarazada, si es que tiene hijos, qué edad tiene, cuál es el estatus civil, escapa del ámbito para necesidad de contratar y por lo tanto yo estoy prohibido tanto por la ley laboral como por la ley de protección de datos de solicitar esa información. Es importante también señalar que más allá del derecho constitucional que tenemos, pues la ley de protección de datos ya establece sanciones importantes. Es por eso que hemos querido topar este tema para que los empleadores también se den cuenta de que ahora ya no existe solo una ley laboral que les establece los límites para pedir la información a sus trabajadores, sino que ya existe una ley orgánica de protección de datos personales que nos limita y nos pone responsabilidades a los empleadores, porque yo como empleador ahora soy el custodio de la información que me da el trabajador y no todo el mundo puede tener acceso. Ustedes sabrán, y me voy a referir brevemente, ya hay en la Corte Constitucional una sentencia respecto de datos personales en gestión de seguridad y salud. Definitivamente la ficha médica siempre ha sido privada, restringida, y ahora ya hay una norma que establece, hay una sentencia que claramente llama la atención de, y hay una sanción por el hecho de no haber guardado la confidencialidad de esa información. Pues todos estos temas creo que son transversales y a mí me nace una duda, y mejor dicho, quisiera saber la posición de aquí de mis compañeros. ¿Qué opinan respecto de justamente el acceso a la información y el derecho al acceso a la información que debe tener el empleador cuando yo para el proceso de contratación solicito la cédula de identidad? Nuestra cédula de identidad nueva tiene datos sensibles, como por ejemplo si es discapacitado o no. Y la cédula anterior no establece este requisito porque ustedes saben que el tema de discapacidad ahora ya no es con carnet, sino con la cédula, pero en la cédula anterior no hay ese dato de contratación. José, ¿qué opinas si es que el momento de un proceso de selección, yo como empleador pido la cédula para poder cumplir mi obligación legal de reportar al IES, de reportar al Ministerio de Trabajo, y el empleado me presenta una cédula en la que no consta su estado de discapacidad, cuando ya en la cédula actual consta el tema de discapacidad y omite al momento de la contratación? ¿A qué voy a la pregunta? José ha hablado de del derecho del empleador a recibir información para cumplir adecuadamente los derechos. Yo voy por el otro lado. ¿Qué pasa cuando el empleador no recibe esa información y entra en un proceso de despido intempestivo? ¿Cuál es el derecho al empleador si yo no tuve la información, yo no sabía que era discapacitado y de manera unilateral termino el contrato de trabajo? Gracias, Gaby. A ver, yo creo que ahí tenemos que diferenciar momentos y creo que Pati puede complementar posteriormente. En el momento de la contratación, cierta información no va a ser posible solicitarla. Por ejemplo, en mi criterio personal, el pedir el documento de la cédula no es necesario para poder calificar si esta persona tiene las aptitudes necesarias para poder realizar un cargo en específico. ¿Por qué? Porque en ese documento de identidad tendré información que podría prestarse para cierta discriminación, como puede ser la propia discapacidad, puede ser el estado civil, la edad, todo ese tipo de situaciones que podrían en algún punto ser consideradas discriminatorias si es que hay un manejo inadecuado por parte del empleador. Eso no significa que una vez ya contratada la persona, yo tenga que ahí sí solicitarte el documento de identidad para poder llenar el formulario del SUT, poder pagarte. Si no tengo tu número de cédula, no te puedo hacer la transferencia del pago de la remuneración, lo que fuere. Entrando a la situación que tú me planteabas exactamente, yo creo que ahí es justamente en donde tanto la jurisprudencia como la ley debería no flexibilizarse, sino ser más consciente en el sentido de que se debe anclar a una debida diligencia del empleador. ¿A qué me refiero con esto? Que ya iniciada la relación laboral, yo sí tendré que hacer los esfuerzos posibles para acceder a cierta información. Por ejemplo, el tema de la discapacidad.
es muy recomendable que los empleadores de manera semestral o anual soliciten, hagan actualizaciones de información para conocer justamente estas situaciones específicas. ¿Por qué? Porque yo como empleador tengo un derecho al cuidado tuyo, tengo un deber de diligencia frente a ti, y en ese mismo sentido, para que yo conozca que si deseo procesar un despido intempestivo, que lo puedo hacer siempre que pague las indemnizaciones, prepararme para eso. Pero por eso yo consideraba que un criterio que ya no está manejando la Corte Nacional, pero que era quizás el más adecuado, el más justo para las dos partes, es que volveríamos a ese criterio de que el empleador haga todos sus esfuerzos de acceder a cierta información, y a partir de que yo he hecho todos los esfuerzos para acceder, pero tú como trabajador deliberadamente has decidido no informarme u ocultarme una información que es relevante, como en este caso es el de la discapacidad, pues no se generan las obligaciones de cuidado hasta que tú efectivamente me informes. Pero también es necesario, tal como mencionamos de esta asimetría de la información, que el empleador haga sus esfuerzos por conocer y demuestre esa debida diligencia. Y en la medida que lo haga, pues justamente pueda decir: yo he hecho todos los esfuerzos, yo he actuado diligentemente, yo he querido precautelar, inclusive si es que yo conocía, puede que no te despedía, porque no es por un motivo de la discapacidad, sino porque puedo entender humanamente que puedas tener mayor necesidad del puesto de trabajo, que yo debo conocer eso para adecuar tu puesto de trabajo, pero en la medida en que no me permitas hacer eso, no lo voy a poder hacer, y el juzgador en su momento, a mi criterio, pues también debería valorar eso, para sí considerar que en la medida en que el trabajador no informe, pues tampoco puede acceder a esos derechos que por ley le corresponden, pero siempre que los informe. Gracias, José. Pati. Yo ahí sí quería mencionar algo, y es que efectivamente hay dos fases distintas de la documentación. Una documentación que necesitamos para el ingreso, para el candidato que quiere entrar a una posición laboral, es una clase de documentación, y otra documentación que necesita el empleador ya para contratar a la persona. Y sí me quería referir a lo que tú decías, Gaby, justamente porque hay un principio que debe primar de transparencia. Como trabajador yo debería transparentar mi situación ante mi empleador. Y hay un principio de seguridad jurídica que debe tener y debe contar mi empleador para tomar decisiones asertivas y correctas. Por ejemplo, si es que quiero despedir a una persona con discapacidad, tengo que conocer para tomar la decisión. No puedo tomar decisiones sin base información con la que no cuento. Por lo tanto, en mi criterio, estamos yéndonos a una posición muy proteccionista, pero por otro lado estamos dejando desprotegido al empleador que está tomando decisiones sin la información adecuada para llegar a esas decisiones. Y eso es injusto. No podemos desbalancear la situación. Entonces, para mí, en la pregunta de Gaby, lo más importante es la transparencia. Los trabajadores tenemos obligación de transparencia también. Y es esa obligación de confianza que debemos tener con el empleador, de manifestar todas esas situaciones que pueden afectar durante la relación laboral. Pati, les robo 2 segundos adicionales, pero es importante hacer una pregunta sobre los procesos precontractuales. Muchas veces estamos sometidos a procesos precontractuales en que por el cargo se requieren mujeres o se requiere hombres, y en la convocatoria se pone como especificación el género. De manera amplia, podríamos decir que si es que yo entro ya en una disyuntiva de decir esto es para hombres y es para mujeres, podría generar una sensación de discriminación. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que sí es una discriminación, porque yo no puedo sesgarme a contratar a una persona por el género para una posición. Distinto es si hay alguna restricción específica, como para ciertas industrias. Yo no puedo solicitar la hoja de vida de mujeres para una posición, porque eso es discriminatorio. Posiblemente hay una persona que es hombre, que calza perfectamente en la posición, cumple con todos los requisitos académicos, de experiencia para esa posición, y no le estoy dando la oportunidad de presentar su hoja de vida. Entonces, el proceso de selección tiene que ser bajo el principio de igualdad de oportunidades en empleo. La igualdad es en oportunidades. Todas las personas tienen que tener la misma oportunidad de presentar su hoja de vida para la posición que corresponden y que crean a la que pueden llegar, y obviamente se tiene que analizar los factores objetivos y académicos de experiencia para esa posición, pero totalmente objetivos. Un principio de mujer u hombre, primero la convocatoria está mal hecha porque es discriminatoria, y el tomar esa convocatoria como real estamos induciendo error a las personas que van a contratar.
Ay, Gaby, perdón, yo solo le robo un minutito más, solo quería hacer una acotación. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con lo mencionado por Patti. Creo que habrán situaciones, en mi criterio personal, en la cual el solicitar cierta información que a priori podría ser considerada discriminatoria, pues en un análisis de proporcionalidad o de conveniencia inclusive para el derecho que se busca proteger al final del día, podrían a no llegar a ser discriminatoria. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, tenemos la obligación del plan de igualdad y nos hemos dado cuenta que en esta empresa hay 80% hombres, 20% mujeres y quizás hasta la razón por la que sucede esto pudo haber sido discriminatoria. Entonces sería lógico que un empleador tome una decisión, entre comillas, radical de voy a contratar más mujeres. Y en la medida en que voy a contratar más mujeres, necesito saber si eres mujer o no. ¿Con qué objetivo? Justamente con un objetivo de cumplir un principio, una obligación legal de igualdad. O por ejemplo, tenemos el porcentaje de inclusión de personas con discapacidad, que también lo hemos comentado en esta conversación. Si yo no cumplo con el porcentaje y tengo que cumplir esta obligación para poder aumentar mis 2, 3 personas que necesito con discapacidad, para poder hacerlo necesito saber de inicio, ¿tienes discapacidad? Quizás mi proceso de selección estará justamente solicitando que quien participe sea una persona con discapacidad. Aquí más bien no la discriminación de no incluirles, sino de más bien llamarles. Quizás personas que no tengan discapacidad no puedan participar, pero ¿con qué afán? Justamente con un afán inclusivo de cumplir con la obligación. Y si es que llegáramos a situaciones en las que por hacer ese afán inclusivo se recibiría una sanción por parte del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, ante una denuncia, pues de ahí tendríamos que volver a los principios constitucionales de proporcionalidad y de justamente buscar garantizar los derechos efectivamente. Excelente, José, Patti. Pues queridos amigos, como ustedes pueden ver, son temas que nos pueden llevar a posiciones muy controvertidas, porque nunca hay una respuesta definitiva, sino que siempre tenemos que ver las circunstancias, la situación en la cual se ha producido el hecho. Como conclusión de lo que hemos podido conversar el día de hoy, pues es claro que hay una obligación de protección de los datos personales. También hemos visto que el principio de transparencia es el principio que debe primar en las relaciones laborales como en cualquier otra relación, iniciando desde la parte precontractual para poder entregar la información sin ningún sesgo, y también en la parte contractual, como lo ha dicho José, para yo como empleador poder cumplir adecuadamente mis obligaciones. Tengo este derecho a la información transparente y clara. Y pues el empleador, como responsable de protección de los datos personales, evidentemente es responsable de dar transparencia en cuanto al tratamiento de los datos personales en su cumplimiento de rol de responsable. Queridos amigos, hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Les agradecemos enormemente por su tiempo, por permitirnos llegar a sus casas, a sus lugares de trabajo o donde hayan estado. Y les queremos invitar a que sigan viendo los webinars o asistir a los eventos que realice el Círculo de Abogados Laboralistas, porque este es un espacio de discusión para generar controversia y poder llegar a acuerdos en los que nos permita tener una práctica del derecho laboral transparente, ajustada a la realidad y a la justicia. Que tengan muy buenos días. Buenos días.